Ok. Ingestión de cuerpos extraños, ¿verdad? O sea, literalmente no hay tanta presentación que hacerle a la clase porque sabemos que es hablar de cuando los niños accidentalmente ingieren algún elemento que evidentemente no tenga nada que ver con la alimentación. Y yo les decía, la clave o el objetivo de esta nueva clase en el posgrado de gastro es que sepan cómo sospecharlo, ¿verdad? O sea, cómo saber, aunque no sea evidente que alguien haya visto, pero cómo sospechar que un niño puede haber ingerido, o que se ha tragado un cuerpo extraño. Los elementos que puedan tener más riesgo de complicarse cuando, como les repito, tiene que ser pero de emergencia o cuando pudiese ser parcialmente urgente sacar un cuerpo extraño y saber de alguna manera estos algoritmos o cómo proceder dependiendo del cuerpo extraño del que estemos hablando en ese momento. Es súper frecuente, pues, o sea, no es que todos los días tengamos un cuerpo extraño, pero de hecho, a ver si no, ya ahorita en el hospital llegó uno que me habló, Dianita Paz, de Tiquizate, un niño que se tragó un 5 y que tiene en esófago y que la Ciru lo intentó meter a quirófano, no sé a qué, pero, y esa es parte importante también del mensaje, ¿verdad? Es decir, no hacer algo que al final puede tener más complicaciones, que nos atrasa el procedimiento o lo que realmente habría que hacer, porque me dijo Dianita, está localizado el 5 como a nivel de T2. Entonces digo yo, T2, o sea, ¿a qué iban a intentar entrarle en quirófano? Digo, si pensaban hacer una laringoscopía, o sea, no sé, ¿verdad? O sea, no logro entender qué intentaron hacer. El punto es que el niño está intubado en Tiquizate y que entonces no sabían si mandarlo intubado. Y le digo, a ver, extúbenlo, pues extúbenlo y que esté tranquilo y lo mandan y mañana le sacamos el cuerpo extraño, sabiendo que es un 5, evidentemente, ¿verdad? Entonces, digo, es frecuente, y como dice ahí la diapositiva, pues le da entre 6 meses a 4 años, más frecuente, pero pregúntenme cuánto tenía el chiquitín de Chimaltenango que hice ahorita hace un ratito, 10 años. 10 años, estaba jugando con la moneda, una colección de monedas que tienen en la casa y se tragó una moneda de 10 pesos mexicana, ¿verdad? Entonces, importantísimo que hablemos de este tema en particular. ¿Cuándo observar? ¿Cuándo endosco? ¿Cuándo en algún momento sí debe valorarse cirugía, por ejemplo? ¿Y qué variables son las que tenemos que tomar en cuenta? ¿Qué es lo que se tragó? ¿En dónde está en ese momento? ¿Y qué sintomatología ha presentado hasta ese momento o en el momento en el que están consultando los pacientes? Una cosa importante con los cuerpos extraños que a veces se tiene la mala percepción es que cualquier cosa que se trague el niño, hay que hacerle endoscopía. Y uno diría, a la gran, entonces sí sería millonario. O sea, sí tendría un ingreso, pero sumamente alto, porque que los niños se traguen cosas no es tan poco frecuente ni tan poco común. Es muy común y a veces uno ni sabe que si se tragó un pedacito de borrador, que si se tragó un pedacito de la salsa ketchup, por ejemplo, que de hecho les diría que esas esquinitas, cuando uno rompe esas salsitas de ketchup que le dan a uno en cualquiera de estos lugares de comida rápida, es una de las cosas más raras que yo he sacado en un niño como de 7 meses, que de repente empezó a vomitar, o sea, muy incidentalmente, y cuando entramos era una esquinita de esas bolsitas y la mamá, ay, sí, es que ese día comimos X lugar, ¿verdad? Pero una cosa importante de los cuerpos extraños es que la mayoría avanzan ustedes. O sea, la mayoría, el tracto gastrointestinal da para que muchos de los cuerpos extraños no se queden, digamos, trabados, y vamos a ver en una diapositiva más adelante como los sitios más frecuentes en donde se puede quedar trabado, aunque no se escuche tan médico el término, pero no se puede quedar estancado un cuerpo extraño, pero la mayoría, y dependiendo también del tránsito gastrointestinal que tenga cada niño en particular, la mayoría pues van a avanzar. Algunos van a requerir endoscopía y algunos, un muy pequeño porcentaje, va a requerir cirugía. Los más frecuentes que vemos son las monedas, las pilas. Las pilas, estoy hablando
de aquellas redondas, ¿verdad? Ustedes las que tienen muchos de los juguetes de los niños, juguetes pequeños, alfileres o agujas, tornillos, joyas o huesitos o espinas, ¿verdad? Cuando comen pollo o pescado y que se queda enclavado en alguna parte del esófago. Primera pregunta capciosa de la clase de hoy. ¿Cómo harían para diferenciar si es una moneda o una pila? Vean la imagen ahí. ¿Quién se atreve a decir si es una moneda o es una pila? ¿O cómo harían la diferencia? Sería con la radiografía lateral. Excelente. ¿Y qué verías en la radiografía lateral? ¿El tamaño? Fíjate que no tanto. Sí te puede confundir ahí la batería con una moneda. Yo creo, doctor, que es porque la batería se mira como dos círculos o algo así, si no estoy mal. Excelente. Se ve un doble halo. Uh-huh. Un doble halo en la lateral, ¿verdad? Y eso te da la pauta de pensar que eso es una batería y no es una moneda. Por eso cuando tengan un cuerpo extraño, siempre tómenle la lateral. Aunque la mamá les jure que es una moneda, eso sí puede hacer la diferencia, porque como vamos a ver en el resto de la charla, o sea, una moneda yo les puedo decir, mucha, mañana, ingrésenlo y mañana la sacamos. Si es una batería, yo les digo, miren, consigan ahorita anestesia y hay que sacarla ayer, ¿verdad? Entonces sí influye muchísimo. Ahora, si la mamá te dice, no, estoy segurísima porque yo le di la moneda y después se ahogó y estaba tosiendo, digo, pues uno puede asumir eso, pero tengan ese detalle cuando tengamos una duda entre moneda y batería o una pila, porque sí cambia la urgencia con la que tendríamos que hacer la endoscopía. Punzantes, digamos, objetos de alto riesgo, evidentemente los punzantes como el que ven en la imagen, las pilas, ustedes, digo, si algo le tienen que tener miedo a ustedes, si les llega a la EMER en algún momento un niño o cuando ya estén en su práctica propia y privada, ese traga una batería, ¿verdad? Y más si le mandan a hacer mándenle a hacer una radiografía también para antier. Y si la radiografía, esa batería está en el esófago, pero hace una semana llamen al gastro. O sea, no sé si me doy a entender. Las baterías en el esófago es de las cosas más desagradables que le puede pasar a un niño. Un niño totalmente normal, un niño que no tenía ningún problema de base, un niño que no tenía enfermedades raras en su vida, un niño que no tenía sensibilidades alimentarias, un niño nutricionalmente bien, un niño que no tenía nada. Si genera una quemadura, una batería, miren, es de las cosas más tristes porque se arruina la vida de ese niño. La mayoría de ellos se arruina su vida y la de la familia también, porque quemaduras importantes en el esófago, la mayoría van a generar estenosis al tiempo, a las 3 semanas, al mes, y entonces esos niños hay que dilatarlos y generalmente se vuelven a estenosar, y si está muy estenótico hay que ponerles gastrosto transitoriamente, y si la estenosis nunca mejora, muchos hay que hacerle sustitución de esófago por colon, o sea, quitan un pedacito de colon y le hacen un nuevo pedacito al esófago, pero ese colon también se puede estenosar, o sea, es una cosa que cambia totalmente la vida de un niño. Por eso, como pediatras y para los que son papás o vayan a ser papás, ojo con esas cosas, ¿verdad? O sea, las pilas es de las cosas que más miedo hay que tenerle. Objetos grandes con esas dimensiones que sean más de 5 centímetros de largo o 2 centímetros de diámetro. ¿Por qué? Porque obviamente va a ser más fácil que se queden estancados en alguna parte del tracto gastrointestinal o que puedan generar una complicación asociada. Objetos que puedan tener plomo también. Vámonos a las monedas en particular. Ya decíamos que son los elementos más frecuentes. La mayoría, evidentemente, va a ser en los niños más pequeños, pero no es la regla. Y si tienes mala suerte, la forma en la que se ingirió la moneda, el sitio anatómico en particular donde se queda enclavado, es decir, puedes tener 14, 15 años o inclusive adultos que puedan quedarse con una moneda en el esófago. Yo les decía, hay que ver pues una radiografía, saber a veces como cultura general el material de lo que está hecho las monedas, aunque en el global ninguna moneda generalmente te va a dar algo, una lesión, por ejemplo, química,
o un elemento que vaya a generar una estenosis como tal. Este niño de hace un ratito se tragó la moneda el domingo. ¿Hoy qué día es? Miércoles. Y sí ya tenía una erosión un poquito importante dentro del tercio superior del esófago, porque se había quedado trabado ahí, le habían intentado dar, ya saben, ¿verdad? Que le dan bananito, y de hecho habían restos de banano en la parte baja, ya en el tercio medio y en el tercio inferior del esófago, porque es lo que habían intentado, ¿verdad? Papaya, banano y todas estas cosas, pero estaba bien enclavada la moneda. No necesariamente van a estar con síntomas, ¿verdad? Ustedes, porque si de alguna manera la moneda quedó en una forma en que el alimento pasa, puede ser que no tan rápidamente empiecen o con dolor o con sensación de que tienen trabado algo o con dificultad para tragar. Puede ser que sean asintomáticos y que después de manera incidental, por alguna razón le hacen una radiografía y se observa, o que eventualmente a las 2 o 3 semanas empieza con algún tipo de manifestaciones porque se mueve un poquito la moneda y ya hace que se dificulte el paso del alimento. Si son menores de 20 milímetros, dice la literatura, progresa y que pasa en estómago, progresan de forma espontánea. Entonces, la pregunta siguiente, después de la que hacíamos inicialmente entre monedas y baterías, es: ¿en qué momento yo como gastro les digo, mucha, déjenla en paz? ¿O en qué momento les digo yo, ok, vamos a programarla para endoscopía para sacarla? O sea, ¿cuál es su punto de corte? ¿O cuáles son sus criterios para decir, a este nivel, doc, ya ni lo llamamos? Sé que me van a llamar, pues, pero digamos, en teoría, ¿en qué momento debería decir, bueno, ya, aquí el doctor Romero ya no puede hacer nada más? ¿O en qué momento sí me llamo? Hablando de las monedas, ¿verdad? Después hablaremos de otros cuerpos extraños, pero hablando de las monedas. ¿Ninguno? Dependiendo del tamaño, doctor, y la edad del niño. Muy bien, la edad es un factor importante, tú. La edad es un factor importante porque eso sí te puede condicionar que pase o que no pase en algunos de los sitios que vamos a ver que es más frecuente donde se queden estancados los cuerpos extraños. Pero, por ejemplo, si yo le... ¿Quién habló ahorita, perdón? Candy, doctor. Ah, Candy. Ok, Candy. A ver, si tú me llamas y me dices, doc, mire, la moneda está en estómago. El niño se la tragó hace 20 minutos, digamos, ¿verdad? O sea, fue hace 20 minutos. Pero fíjese que comió hace una hora. Y uno dice, ok, necesitas ayuno generalmente para que te den una sedación, y pongámosle que el anestesiólogo se ponga buena onda, que sabemos que la mayor parte del tiempo les dicen 8 horas. Digamos que el anestesiólogo dice 4 horas de ayuno, y hay que esperar 4 horas. ¿Tú qué dices? ¿Le entro así aunque no tenga tiempo de ayuno, o nos esperamos las 4 horas y le tomas una placa? Le tomo una placa porque probablemente si logró pasar el esófago, pues va a seguir el curso del sistema gastrointestinal. Eso podría asumir uno, ¿verdad? Y entonces ahí entra mucho lo que decíamos hace un momento, la edad. Porque entonces no es lo mismo que ya haya pasado al estómago y que tengas 2 años y que ya haya pasado al estómago que tengas 10. Porque, digo, puede ser más probable que el de 2 sí haya partes del estómago, principalmente el fondo, o sea, la primera parte del estómago, en donde se quede enclavada una moneda. Y sabiendo que es un elemento que no va a desprender cosas tóxicas, bien puedo esperar, Candy, las 4 horas, le tomo la placa y si ya avanzó, pues déjala hacer y estarla observando cada cierto tiempo. Inclusive puede quedarse evidentemente hospitalizado, pero muchas de estas inclusive pudiesen manejarse de manera ambulatoria, como vamos a ver en el resto de la presentación. ¿Por qué? Porque si ya pasó a intestino delgado, sitios donde se pueda quedar todavía ángulo de Treitz a veces, o válvula ileocecal. Pero la válvula ileocecal inclusive es un poquito más grande que, por ejemplo, el antro pilórico. Entonces ya es menos probable
que se vaya a quedar trabada a ese nivel. Entonces, dices, a las 24 horas, placa, vamos a ver por dónde va. Y entonces ya va por colon. Espérate, dale un poquito de prokinético, laxante y esperar a que salga. Dice, ahí el diámetro generalmente menor de esa dimensión, 20 milímetros, progresan de forma espontánea. Y vean aquí las que tenemos en Guate. Las de A5, las de A10, las de A25, las de Aquetzal. La verdad es que todas tienen, digamos, diámetros que potencialmente se pueden quedar trabadas. Tal vez la de 5 es la menos probable, pero también hemos sacado moneditas de 5 que se quedan trabadas porque quedan en algún pliegue en particular o se quedan enclavadas, como les decía yo, en el fondo gástrico y hay que sacarlas de todos modos. Las de acentavo, que cada vez uno las mira menos frecuentemente, y ya veíamos la de Quetzal, que se las pongo para tener en cuenta que literalmente cualquier moneda se puede quedar trabada. Tal vez la de A5 es la menos frecuente, pero cualquiera puede quedarse potencialmente, digamos, en el esófago, estómago, a veces en duodeno. También, más que todo, acuérdense que el duodeno tiene 4 porciones y anatómicamente entre la primera y la segunda porción, donde está lo que se conoce como la rodilla del duodeno, es un pliegue bastante, tal vez no ángulo recto, pero sí es un ángulo un poquito más cerrado, donde a veces se pueden quedar trabadas las moneditas y ahí todavía da chance de llegar con el endoscopio. ¿Hasta dónde llego yo con el endoscopio? Los que han rotado conmigo o que han visto endoscopías, ¿hasta dónde llega el endoscopio? Digo, en términos generales, ¿hasta dónde llegamos? ¿Al estómago, doctor? Un poquito más adelante. Logran ver esófago, miramos estómago y Segunda porción de duodeno. Excelente, segunda porción de duodeno. A veces, dependiendo de la anatomía en particular, a veces logras canalizar un poquito tercera porción, pero de ahí es una forma muy inclinada, lo cual hace virtualmente imposible que con el endoscopio logres hacer ese movimiento para entrar, por ejemplo, a la cuarta porción. Por eso, si ya avanzó de eso, sería muy difícil que se logre alcanzar por vía endoscópica. Ahí vamos a ver un algoritmo más adelante para que vean en qué momento, inclusive cuánto tiempo uno podría aguantarse una moneda, que en la vida real, como pediatras y como papás, es, digamos, si ya lleva 2, 3, 4, 5 días en un mismo lugar y le han sacado placa tras placa, decir, no, es que la literatura dice que puede pasar hasta 2 semanas antes de sacarla en el estómago. Dice uno, sí, pues, pero la mayoría de papás van a decir, no, se lleva 5 días ahí, háganle la endoscopía de una vez y sacarla, ¿verdad? Porque vamos a jugárnosla de que en algún momento sí se mueva, que puede pasar, pues, pero lo más probable es que ya se haya quedado enclavada a ese nivel. Las baterías, yo les decía, vean la imagen esa horrible, que son de las cosas más peligrosas. Hay varios tipos de baterías, pero esas redonditas en general, todas potencialmente tienen la capacidad de expulsar el ácido o los elementos que tienen adentro. ¿Por qué? Porque, y lo importante que entiendan es que las baterías son peligrosas en la medida en la que se las tragan, evidentemente, pero son peligrosas en la medida en la que se queden en el esófago. ¿Verdad? Usted me dice, mío, se tragó una batería, pero ya pasó a estómago. Por lo menos uno respira. Porque las cargas electrostáticas del esófago son las que, digamos, hacen clic con las de una batería y eso hace que empiece a liberar el contenido interno de una batería. En el estómago ya no pasa eso, en el intestino delgado ya no pasa eso. Entonces, si trae una batería, pero ya va en intestino o va en colon, la misma lógica o la misma conducta de lo que sería una moneda. Estarla observando, darle un poquito de laxante, darle un poquito de prokinético y tranquilos, ¿verdad? Ahora, igual, si es una batería y lleva bastante tiempo en el mismo sitio, en el estómago, pues hay que sacarla, evidentemente, o en porciones iniciales del duodeno. Pero si está en esófago, esa sí es una emergencia
porque en cuestión de minutos, cuando ya se pegó la batería al esófago, empieza a desprender ácido. Y entonces no es lo mismo que saques una batería 1 hora después de que la ingirió a que la saques 48 horas después. O sea, las quemaduras son horribles, son impresionantes y, como les repito, alteran y afectan la vida familiar de una manera significativa. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, tiene varios mecanismos por los cuales genera este tipo de lesiones o alteraciones. Por la misma presión que ejerce, quemaduras, literalmente, o las que más nos generan el problema a mediano y a largo plazo de estenosis es que hay lesiones por licuefacción. O sea, literalmente es que se van todas las capas esofágicas y, como dice ahí, en mucosa 1 hora y ya ante todo el espesor de el tejido esofágico 4 horas después. Entonces, en ese sentido, las baterías sí son una urgencia. Entonces, si yo les dijera en cuál me tienen que llamar a la hora que sea, y usted me dirá, bueno, y a las 3 de la mañana nos llega esta batería, pues sí, me tienen que llamar a esa hora. Que la logística del hospital nos permita que a las 4 de la mañana nos van a estar dando anestesia. Entiendo que en la vida real eso puede ser difícil, ¿verdad? Difícil, pero eso no significa que uno no trate de hacerlo, ¿ya? Lo más seguro es que, mire, hasta las 6 o 7 de la mañana es lo más pronto que anestesia nos pueda dar, que los de endoscopía nos abran, porque solo el fellow de gastro es el que tiene la llave para el endoscopio. O sea, toda esa logística la entiendo perfecto, pero tanto ahorita en el hospital como cuando estén en lo privado, piensen que una batería sí es una emergencia, más si está en el esófago, evidentemente. Medidas generales con las baterías, bueno, evidentemente que no coma, no tratar de meterle el dedo, ¿verdad? No tratar de generarle el vómito, hacer una plaquita. Ya hablábamos de que la AP y la lateral es importante. ¿En qué momento uno podría valorar cirugía en una batería? Si yo entro con el endoscopio y yo veo que la batería no está solo pegada al esófago, sino ya atraviesa la pared esofágica, lo más prudente y sano que yo puedo hacer no es llevármelas de héroe y sacar la batería, es llamar a cirugía y que la saquen en quirófano. ¿Por qué? Porque si yo la saco y eso ya había perforado totalmente la pared esofágica, nos puede hacer ahí un neumotórax, digamos un neumomediastino, y en lo que llega a quirófano, el niño se puede morir, literalmente. Entonces, si yo observo endoscópicamente que está pero sumamente atravesada la pared esofágica, ahí es mejor que bajo visión directa lo retiren en quirófano, y si hay que reparar algo porque hubo una perforación directa, que se haga de una vez, ¿verdad? Entonces, eso sí es importante mencionarlo, ¿verdad? No solo que esté quemado, sino si yo veo que atravesó totalmente y puede ser que al sacarlo exista una fuga importante, mejor que se haga en esófago. Los puntiagudos, o digamos los cuerpos extraños puntiagudos, sí son causantes de perforaciones, evidentemente. Los lugares que ustedes ven ahí son los sitios como que más frecuentemente pudiese generarse una perforación o una lesión por estos cuerpos extraños. Lo más difícil de los puntiagudos, digamos, es la extracción, porque no es lo mismo que uno tenga que sacar una moneda, donde, ahí les tengo una diapositiva también donde están las diferentes pinzas que uno utiliza, donde la agarras y se viene bastante fácil y sacarla, ¿verdad? Pero un objeto de estos, tienes que buscar la forma en la que cuando jales venga en una forma, digamos, paralela al esófago. No sé si me doy a entender, porque si la traes, digamos, en forma horizontal, ese tornillo que están viendo en la imagen o un clip que está abierto, o sea, vas a pasar lastimando no solo el esófago, sino cuando pase por orofaringe, aritenoides, estructuras glóticas, las pasas rasgando de manera significativa. Entonces, ahí hay otras opciones. No, o sea, si solo tienes una pinza normal de cuerpo extraño, tienes que buscarle la forma para que entonces la punta venga hacia abajo. Y claro, yo se los digo
Y uno dirá, ah, bueno, pero entonces solo le mueve ahí. O sea, no es solo moverle ahí, cuesta. O sea, no es tan fácil quererlo poner en la forma en la que uno necesita, ¿verdad? Ahí tienes que maniobrar con la caña del endoscopio, tienes que valorar con la pinza en qué forma ponerlo para extraerlo de la manera más segura. Que pueden pasar lesionando de todos modos, seguro ustedes, porque al final es un elemento puntiagudo y más las cosas bien difíciles. A mí no me ha tocado muchas, gracias a Dios, pero los clips o los ganchos, perdón, no son clips, los ganchitos así abiertos, cuesta un montón. Cuesta porque sí le tienes que buscar no solo agarrarlo, sino ponerlo en una posición en la que no sea tan potencialmente dañino. Y la otra cosa es que si tienes la oportunidad, en el Roosevelt tenemos, y generalmente en los lugares a nivel privado hay unas pinzas que se llaman canastas de Roth. Es una canasta literalmente, entonces donde entras y puedes, digamos, atrapar el cuerpo extraño, cierras y literalmente la canastita se cierra. Entonces ahí tal vez hay un poquito menos de riesgo de pasar lesionando, pero no siempre está la canasta. Entonces, estos objetos puntiagudos también importante. Si ustedes me dijeran, ala, pero si ya pasó de duodeno, ¿qué hacemos? ¿Es cirugía de una vez? No. Observarla y estar viendo cada cierto tiempo los controles radiográficos, a menos que de repente el niño empiece con dolor abdominal importante, el niño presente una distensión abdominal importante, pues que uno sospeche que puede haber una perforación, pues evidentemente ahí de una vez se le avisa a cirugía. Pero no quiere decir que cualquier puntiagudo de una vez hay que entrarle a una lapa y sacarlo, porque puede ser que avance. Puede ser que avance y que el niño lo pueda expulsar, así como cualquier otro cuerpo extraño. Extraerse, que uno diga, se lo acaba de tragar, ¿en qué momento lo saco de una vez? En niños más grandecitos, si tiene si tiene esas dimensiones, más de 5 centímetros de longitud y 2 centímetros de ancho, o en los más chiquititos, cuando tenga 3 centímetros de longitud, o que sea el escenario que yo les decía, el del broche abierto, que entonces uno podría intentarlo, o ver en algún momento si hay datos de perforación, clínicamente hablando, panza, dolor, placa con gas libre, pues evidentemente ahí ni estemos pensando en algo endoscópico, sino hay que pensar en cirugía de una vez. Perdón si están cenando, lo siento, pero también pueden existir impactaciones de comida, ¿verdad? Más que todo asociado en pacientes que puedan tener algún trastorno de motilidad o que se han comido X cantidad de carne, por ejemplo, en este caso, que es como la imagen que ustedes ven ahí en la porción final esofágica, que se quedó trabada en la unión esófago-gástrica. Estas son complejas porque uno dice, o sea, ustedes vean la imagen, díganme, si ustedes son el doctor Romero, ¿qué hacen con ese pedazo de carne entre el esófago y el estómago? ¿Qué se les ocurre que yo podría hacer? ¿Jalarlo? ¿Empujarlo? ¿Qué se les ocurre? O sea, como gastroenterólogos, ¿qué harían con ese pedazo de carne ahí en la unión esófago-gástrica? Empujarlo, doctor. Empujarlo. Empujarlo, ok. En la teoría se escucha bien fácil, ¿va? Ustedes, pero generalmente son trozos sólidos que no tan fácilmente vas a poder empujar. O sea, es como que uno quisiera tener el dedito o la mano ahí, pero estás con el endoscopio y nada más puedes meter a través del canal de trabajo algunas pinzas. Entonces, si se puede, a veces, por ejemplo, hay pinzas de atrapapólipos que cuando uno las despliega adentro se abren y podrías utilizar esa y tratar de empujarla. Sí, lo más común que uno trata de hacer son dos cosas. O metes la pinza, por ejemplo, esta de canasta, por debajo, o sea, por una parte baja, pónganle que es un reloj a las 6 de la tarde, ver si despliega la canasta para tratar de agarrar el pedazo de alimento que está ahí. No siempre se puede. Entonces, lo más frecuente que uno hace con estos es con una pinza normal, que con las que tomas biopsias, por ejemplo, solo que cerrada, vas haciendo y es tardado. O sea, no es algo rápido. Empieza literalmente a hacerle ojitos. Y hacerle ojitos, hacerle ojitos, hacerle ojitos,
para ver si en algún momento se libera un poco la presión o por lo menos destruyes un poquito del borde para que se afloje y que entonces lo empujes al estómago. Alguien podrá decir, bueno, pero si ya lo zafó, trate de sacarlo. Sí, pero acuérdate que es un pedazo de comida que también va a ir desprendiendo un montón de pedacitos y que cuando vayas para afuera, el miedo es que vaya a bronco aspirar también, porque vienes con una cosa desmenuzada, o sea, estuviste manipulando ahí el pedazo de carne y viene así en hilachitas y de repente ese niño puede aspirar. Si está intubado, pues ese sería un factor protector, pero generalmente estoy de acuerdo con ustedes que lo que se hace es empujarlo al estómago. Ya en el estómago, ese es otro escenario. No es lo mismo maniobrar en esófago que en estómago. El estómago te da una mayor amplitud, ya no es tan cerrado como el esófago. Entonces ya te da un poco más de libertad de maniobrar y ahí ya es más fácil, tal vez con la de canasta, ahí sí ya despliega la canasta y tratas de sacarlo englobado ya dentro de la canasta. O tratar de que agarrar y tal vez lo vas a sacar en unas 2 o 3, ¿verdad? Sale un pedazo, entras, otro pedazo y ya cuando es algo muy pequeño, ya déjalo ahí. Lo más seguro es que va a avanzar hacia el resto del intestino para que pueda ser eliminado. Les ponía algunas cosas en literatura que mencionan cuando es este tipo de impactaciones de alimento para tratar de manejar secreciones, pero la verdad es que lo más importante es liberar la presión como tal. Hay elementos que no vamos a ver en las radiografías, ¿verdad? Ustedes, cosas con vidrio, plástico, madera, tapas de aluminio. Entonces, ¿qué se hace? Porque aquí lo único que uno puede tener es clínica de que el papá te diga que lo vio o un niño que súbitamente, que no tenía nada y hoy de repente empieza con que no tolera nada de la alimentación. Es decir, que todo lo que come lo vomita, no hay fiebre, no hay algo para pensar en que tenga algo infeccioso, por ejemplo, y que por eso está con vómitos. Y entonces ahí pudiese utilizarse medio de contraste o los estudios con medio de contraste para ver si hay alguna alteración, ¿verdad? Que uno diga, no, aquí va el medio de contraste y se ve cómo hace un arco dentro del esófago, por ejemplo, para que uno trate de pensar que ahí está. Ahora, si hay una historia también, pues ahí podríamos valorar también tratar de retirarlo si uno piensa que está a nivel esofágico. ¿Saben que es una de las cosas que últimamente, tampoco es que se vea tan frecuente, pero sí hemos visto en los últimos años, esta cosa, ¿cómo se llaman esas cosas que le dicen los niños que si se les echa agua crecen de tamaño? Se me fue el nombre. Crisantemos, creo. Crescencios. Crescencios, sí. Crisantemos, no, crisantemos es una flor muy bonita, pero crescencios, tienes toda la razón. Son esas cosas que, sí, les echan agua y crecen. Esas cositas son un dolor también, porque la mayoría van a avanzar, pero si se queda dentro, por ejemplo, en alguna parte del estómago, y más si se queda, por ejemplo, a nivel de región de antro pilórico, pues uno toma líquidos, el niño toma leche, el niño toma agua, pues las comidas tienen también cierta proporción de líquidos, y entonces eso puede ir aumentando de tamaño y en algún momento generar un patrón obstructivo también. ¿Qué hacer ahí? Exactamente lo mismo. Yo nada más me ha tocado 2 y en los 2 hemos hecho lo mismo. Hacerle ojitos, ¿verdad? Hacerle ojitos hasta que se rompe la estructura. Como el endoscopio también tiene un elemento para echar agua, cuando ya lo rompiste y se considera que ya está flojito, pues tirar un poquito de agua para que se empuje a la parte inferior del tracto gastrointestinal, o si fuese un contenido no tan abundante y que se haya disuelto bastante con el agua, pues se puede aspirar. El problema es que también las vías del endoscopio se pueden obstruir con ese material gelatinoso. Entonces, lo mejor es disolverlo y tratar de empujarlo a partes bajas del tracto gastrointestinal. Entonces, les ponía los más importantes o los más comunes, porque al final es lo que vamos a ver. Cosas más raras, si ustedes me dijeran qué es lo más raro que ha sacado, Doc, un crucifijo, o sea, una crucecita. No tengo ni la menor idea cómo pasó por la orofaringe, no me pregunten, pero ahí estaba así hacia abajo, hasta medio tétrica, porque estaba así hacia abajo la cruz y hubo que sacarla, pero
Eso sería lo más raro que yo he tenido que sacar en todo este tiempo, ¿verdad? Entonces, cosas prácticas o cosas técnicas, pues hay que saber cuál es el cuerpo extraño, en dónde está, la edad que tiene. Y esto que está hasta abajo, de verdad, esto es fundamental. La experiencia del endoscopista, ¿verdad? De verdad. Aquí no es cuestión de que yo me la lleve de Superman. Ay, perdón, ahí en la primera línea me faltó una T. Cuerpo extraño, dice ahí. La experiencia del endoscopista es básica, ustedes. Es básica. Yo les podría decir que no me considero el más pilas del mundo mundial, pero sí hay una diferencia en este momento, 2021 al 2013, cuando regresé, ¿verdad? O sea, sí no es lo mismo, ¿no? O sea, no tienes como la misma habilidad, no tienes la misma práctica, no has sacado tantos cuerpos extraños. Y sí es importantísimo. Y por eso en el hospital, ustedes los que han rotado conmigo se dan cuenta que no una, sino dos, sino tres, varias veces los de adultos de repente nos echan la mano a nosotros. ¿Por qué? Porque los de adultos hacen 35,000 procedimientos en el hospital y en lo privado, mientras que en pedia no es tan frecuente. Entonces, la práctica que tienen ellos a veces para poder manipular, maniobrar, tomar el cuerpo extraño es muchísimo mayor que la de nosotros. Entonces, ahí con toda la humildad del mundo, si uno se considera que necesita ayuda, hay que pedirla. Estas son algunas de las pinzas que yo les decía. Vean, yo les diría que las que normalmente tenemos son A y B, ¿verdad? La que dice en canasta y la B que dice dientes de rata. La de caucho yo nunca la he usado y las de cocodrilo no hay en todos lados, pero normalmente ese es el tipo de pinzas que uno va a escoger dependiendo de si tiene bordes, si no tiene bordes o si son objetos puntiagudos, ¿verdad? Esas son las opciones endoscópicas que uno tiene. A nivel esofágico, esos son los lugares donde más fácilmente se queda trabada. La que saqué hace una hora estaba en la región cricofaringea, o sea, estaba arribita, literalmente entraba el esófago y ahí estaba la supermoneda haciendo caras, estaba estacionada, estaba trabada a ese nivel. A nivel de arco aórtico no es tan frecuente, pero es también un sitio anatómico del esófago donde se pueden quedar y evidentemente el esfínter esofágico inferior. Algunas manifestaciones, así literalmente como ven la imagen, así estaba la monedita del niño de hace un ratito. ¿Qué cosas pudieran presentar cuando están en esófago? Tos, dificultad respiratoria, cianosis. Pero ¿por qué? Usted va a decir, pero si no está en vía aérea, ¿por qué pueden presentar tos, dificultad respiratoria o cianosis? Cuéntenme, ¿por qué se les ocurre? Claro, si presenta cualquiera de esas tres, yo les diría, hay que descartar que esté en vía aérea. Totalmente de acuerdo. Ustedes ya hicieron la placa y dicen, no se ve en vía aérea. La vía aérea se ve pintada bien y en la lateral se ve que está, digamos, atrás, por ejemplo. Porque puede haber edema de la vía, pues del esófago y comprima vía aérea, doctor, o la misma ansiedad de tener eso, como hacer como crisis de hiperventilación de mí. Puedes hiperventilar, sí, y tal vez lo que te diría más frecuentemente es que en el intento por tratar de sacarla, puedes generar, pues hablando de los papás y algunos cirujanos, evidentemente, puedes generar mucho edema de la vía aérea superior, esa es una. Y la otra es que en el intento de que, es que para que le baje el banano y la papaya y todo, empiezas a tener acumulación porque no deja pasar el cuerpo extraño y empiezas a broncoaspirar, ¿verdad? Esa es otra razón por la cual, a pesar de estar en vía gastrointestinal, puedes presentar cualquiera de estas manifestaciones. La gran complicaciones hay un montón, ¿verdad? Laceración, dependiendo de qué cuerpo extraño estemos hablando, pero todas las que ven ahí pudiesen considerarse como complicaciones de un cuerpo extraño a nivel del esófago. O evidentemente más si son baterías o cuerpos como los que decíamos. Y ahí hay otros ejemplos de impactaciones de pedazos de comida cuando se han quedado en el esófago. Yo creo que si hablamos de diagnóstico y tratamiento, evidentemente la radiografía es lo basal, lo que tenemos que tomar en cuenta, sea radiolúcido o sea radioopaco, basalmente hay que hacerlo. Y vean, yo les ponía el ejemplo de, la dice uno, la AP de esa que están viendo ahí.
¿será que está en vía aérea o no? Bueno, hagan la lateral y vean adelante, se ve la columna de aire súper bien. Entonces no está en vía aérea, está en la parte, acuérdense que la vía aérea está adelante y la gastrointestinal está atrás. Entonces, importantísimo para hacer la diferencia, no solo si es moneda o es batería, sino también si está en vía aérea o a nivel de vía gastrointestinal. Esto es lo que les decía al principio. ¿En qué momento decir, bueno, urgente o damos chance? Los que son más de 20 milímetros, ya vimos que la mayoría de baterías lo son. Muchas de ellas pues no van a pasar el píloro y lo más seguro es que haya que sacarla por endoscopía. Si son pilas, las que decimos que son graves en el esófago, pero en el estómago podemos dar chance, 48 horas sigue en el estómago, hay que entrar a sacarlo, ¿verdad? Monedas, por eso les digo, la literatura les dice a uno 4 semanas, lo más seguro es que si lleva más de 3, 4 días, esa moneda no va a avanzar, y la mayoría de conductas de los colegas y de los papás, no es que el papá va a dar la conducta, pero no le vas a decir, mira, aguantémonos un mes. Si en un mes sigue la moneda, lo sacamos. O sea, realmente lo vas a sacar, ¿verdad? Ahora, si son punzocortantes, extraer inmediatamente. Estas se las pongo porque esto sí es muy poco frecuente, ¿verdad? Que uno tenga que sacar cuerpos extraños por vía colonoscopía es súper, súper extraño, ¿verdad? Algunos termómetros u objetos que por accidente, o sea, es que en niños, a ver, en niños uno tiene que ser también bien crítico, ¿verdad? Y más de alguno está diciendo, ay, pero los adultos, yo cuando era interno llegaron algún par de personas con esta complicación, que eso es área de adultos, ¿verdad? Ustedes, en niños, si hubiese un cuerpo extraño significativo a nivel de recto, ojo, ahí hay que, o sea, un niño por sí solo no va a tomar esa conducta por sí solo, ¿verdad? Ahí hay que investigar algo más, investigar algo social, porque no es normal que un niño tenga un cuerpo extraño a nivel de el recto o en alguna parte más alta del tracto gastrointestinal. Bueno, alta hablando del ano hacia arriba, ¿verdad? Eso es lo que quise decir. Es difícil que vaya a existir. Tal vez los termómetros en algún momento puede ser un cuerpo extraño y a veces no necesariamente hay que meter el colonoscopio, sino a veces hay aparatos como el sigmoidoscopio o el rectosigmoidoscopio, que es literalmente para entrar al recto y ahí con una pincita se extrae. Y uno puede decir, bueno, ¿puedo ser expectante, darle un laxante y tratar de que lo expulse? Sí, podría. Rarísimos estos cuerpos extraños abajo, pero es importante tenerlos en cuenta. Esto se ve, lamentablemente, yo nunca he visto uno, eso, o sea, que yo haya atendido uno, no. Pero las personas que se van de manera ilegal o que viajan a algún otro lado y llevan sustancias ilegales, pues lamentablemente a veces utilizan a los niños también. ¿Y cuál es el problema de que un niño lleve drogas? Bueno, hay muchos, ¿verdad? Ustedes, evidentemente la pregunta es muy mala, pero ¿cuál es el mayor riesgo de que un niño lleve droga empaquetada en su panza? Y la pregunta B sería, ¿qué es lo que tenemos que hacer en ese momento como pedias o como gastro? Si yo identifico ahí, no sé si han visto este programa de Alerta Aeropuerto, ¿verdad? Que ahí los cachan con todas sus movidas. O sea, ¿qué hacen ustedes con ese niño donde ya le tomaron una placa y el papá está igual y llevan sustancias que se ven ahí los burrunchitos de droga? Darle laxante, doctor, porque si se revienta o sea, si se trata de sacar, se puede reventar, pues, imagino que como en bolsa lo han de empaquetar. Exactamente, o sea, es muy complicado que tú logres sacar porque no le dan uno, ¿verdad? Generalmente le dan varios a los pobres y ahí van trabados o acordonados en varias partes y aparte es raro que vayan a estar todos, por ejemplo, en estómago. O sea, algunos ya habrán avanzado y entonces da lo mismo que trates de sacar unos endoscópicamente y otros no. Así que, y lo que tú decías es la razón principal. O sea, con la pinza de repente puedes romper el empaque
Y si se libera todo ese contenido adentro del estómago, eso puede matar al niño. Si puede matar a un adulto, no digamos a un niño, por supuesto. Entonces ahí, dale un superlaxante y si no avanza o tú ves datos de obstrucción, una laparotomía, ¿verdad? Que es lo que normalmente terminan este tipo de pacientes. Los besoares, digo, estos casos, yo llevo rato de no ver uno, la verdad. Creo que en México vimos unos 2, 3, generalmente problemas ya de tipo psicológico, psiquiátrico, cuando se tragan, ¿cómo se llama? Cuando se tragan cabello, cuando se tragan algún otro tipo de cosas que también se quedan literalmente trabados. Vean la imagen de arriba. Eso es pelo, ¿verdad? Ustedes, y agarró totalmente toda la forma del estómago. ¿Creen ustedes que eso podría sacarse por endoscopía? Evidentemente no, pues tal vez haces el diagnóstico por endoscopía, pero eso lo tiene que sacar un cirujano. Ahí tienes que abrir el estómago. ¿Por qué? Porque ya es demasiado sólido y demasiado obstructivo para que uno trate de sacarlo vía endoscópica. Todas estas manifestaciones clínicas pueden tener estos besoares. Como les digo, no es algo tan común, pero importante a tener en cuenta. Y probablemente ahí endoscópicamente es que te vas a dar cuenta. Algunos algoritmos, ¿verdad?, que les quedan y que ahí quedan en el video de la clase para que los puedan revisar después más despacito. Clínicamente ver cuáles son las características, que el papá te pueda describir si es que lo vio o no, hacer las radiografías basales, saber si es algo radiopaco o radiolúcido, y entonces, si está en el esófago, pues extraerlo, evidentemente, la mayoría es mejor extraerlos. Si está en estómago o duodeno, pues dependiendo de las características que veíamos ahí de diámetros, extraerlo, cuánto tiempo lleva, si es una batería, lleva más de 2 días, si es filoso, ahí está de alguna manera práctica para saber qué hacer con ese cuerpo extraño en particular. Si son en los radiolúcidos que decíamos, está sintomático, evidentemente extraerlo, si es asintomático, ver si se le puede hacer algo contrastado y si no, pues hacer el estudio endoscópico y buscarlo, aunque... Y muchas veces cuando está asintomático, alguien me podrá decir, pero entonces, ¿para qué le va a hacer endoscopía? Si el papá está con, es que la verdad no sé si se lo tragó o no, ¿verdad? No sé, la verdad es que me queda la duda porque yo lo vi jugando, de ahí ya no vi el juguete y yo tengo la duda, ¿verdad? Entonces, ahí yo creo que hay que valorar cada caso en particular para ver si vale la pena o hay familias o hay papás que te van a decir, no, yo quiero estar seguro que no tenga nada, mejor hagamos el estudio para estar tranquilos, con paz en el corazón de que no se quedó trabado en ningún lugar en particular. Esta es como la parte final de esta clase del día de hoy. Esta es otra, junto con las baterías, de lo que más miedo da, ¿verdad? Otra que les causa daño importantísimo y les cambia la vida a los pobres niños, de verdad. Esto es... y secundario a las costumbres que se tienen, ay, vamos a guardar en esta botellita de coca o en esta botellita de jugo, por ejemplo, y aquí vamos a guardar la soda cáustica o aquí vamos a guardar el destapacaños, y el niño, pues lo que ve es un bote de coca, es un bote de fresco, es un bote de algo que se puede tomar, ¿verdad? Es horrible, ya sean elementos sumamente ácidos o álcalis, los dos pueden hacerle destrozos. Si se recuerdan otras imágenes que hemos visto con los cuerpos extraños, que toda la mucosa esofágica se ve rosadita, rosadita, vean esta imagen, o sea, está totalmente quemado, abarca toda la circunferencia esofágica, por eso, ¿verdad? Por las quemaduras importantes que puede producir. Si son elementos ácidos, generalmente la lesión es por coagulación proteica. Si son elementos con un pH sumamente alto, generalmente es por licuefacción tisular, con todos esos elementos que ustedes ven ahí, desnaturalización proteica, lo cual hace que puedan haber complicaciones mayores. Inclusive los álcalis son los que se consideran con más riesgo de perforación, ¿ok? Entonces, ahí sí no es de decir, ay, prefiero que se haya tragado algo ácido. A ver, los dos les puede quemar groseramente el esófago, pero potencialmente los álcalis son los que más lesiones pudiese dar. Tiene varias fases y por eso es que, digamos, la endoscopía en estos niños debe de hacerse rápido en las primeras 24 a 48 horas. Si ya llega, por ejemplo, 4 días después de que la ingirió, yo les diría, ya no le voy a hacer endoscopía.
no le voy a hacer endoscopía porque el riesgo de que yo lo perfore después de 3 o 4 días de que se tomó el cáustico es muchísimo más alta. Ahí déjalo en paz. Dale descanso, dale ayuno un tiempo, se intentará la alimentación y posteriormente se le hará un contrastado para ver si no empieza a desarrollar estenosis o áreas de estrechez esofágica. Porque, vean, hay varias fases en los que se va dando la lesión, ¿verdad? Es decir, necrosis, ulceración, los fenómenos reparadores y los eventos que eventualmente se traducen en una estenosis esofágica. Todas esas variables hay que tomarlas en cuenta. Vean esa imagen, es horrible, la verdad. Y no solo lo horrible que uno ve en ese momento, sino en lo que se va a convertir después. O sea, mientras más lesionado esté, más el proceso de cicatrización va a ser significativo y las estenosis van a ser más significativas. La endoscopía debe ser temprana, decíamos entre 6 a 72 horas. Hay una clasificación que se llama clasificación de Sargar, que es la que ustedes ven del lado derecho de la diapositiva, que es bien importante establecerla, porque hasta la 2A uno puede decir al niño le puede ir bien y hay un 30% de riesgo de que se estenose. Pero si ya es una 2B, donde ya las úlceras abarcan toda la circunferencia del esófago, ese niño aumenta a 60-70% su probabilidad de que se vaya a estenosar, ¿ok? Entonces, sí, ¿verdad? Y lesiones en estómago, esa, evidentemente no va a haber una estenosis, pero sí pueden haber áreas erosivas que van a requerir un inhibidor de bomba, un protector de mucosa como el sucralfato, pero es importantísimo, ¿verdad? Ni muy temprano, ni decir, se lo acaba de tomar hace una hora, de una vez la endosco, no. Le das por lo menos unas horas y tienes ese lapso entre 6 y 72 horas para hacer la endosco diagnóstica. Acá con el tratamiento ustedes me dirán, esto es súper debatible, ¿verdad? ¿Quién dice que antibióticos por la translocación que puede haber, esteroide como antiinflamatorio porque va a haber un proceso de inflamación a nivel esofágico? Tendencias de los dos lados, quiénes están a favor, quiénes en contra. Yo cuando veo que si hay una, por ejemplo, 2A o 2B, y en lo personal yo no me la juego y sí le pongo para como elemento protector estos elementos y evidentemente los que están hasta abajo, el inhibidor de bomba y el protector de mucosa. Ahí hay otro algoritmo para que lo revisen tranquilos más adelante. Lo que dice aquí lo del stent intraesofágico que eventualmente se puede poner, o sea, algo para ayudar a que abra el esófago. Yo nunca he puesto ninguno en algún niño, de hecho no está descrito porque la motilidad esofágica o el vaciamiento gástrico de un niño es bien diferente de un adulto y hay más riesgo de que se zafe el stent, o sea, en el sitio donde lo pusiste, digamos, que se mueva y al final es complicado ponerlo y que después para que se movilice y que después sea un cuerpo extraño adicional que tal vez hay que sacar, por eso no es tan común utilizarlo en la edad pediátrica. Hay algunos factores de mal pronóstico cuando hablamos de ingestión de cáusticos, cuando llegan muy tarde, cuando las quemaduras son significativas, evidentemente cuando está perforado, cuando hay una estenosis. Fíjense, dicen más de 5 centímetros de longitud. Y yo les diría todavía el sitio donde fue la estenosis. Las superiores son más complicadas que las inferiores. O sea, si me dicen, ¿qué prefiero que se estenose? ¿Tercio superior o tercio inferior? Prefiero el tercio inferior, ¿verdad? O sea, no prefiero ninguna, pero escogería más tercio inferior a tercio superior porque son más complejas, ¿verdad? De poder dilatar. Cuando ya está más abajo, te da más chance de maniobrar, meter el dilatador y tratar de hacer las sesiones periódicas que hay que hacerle a estos niños. En la parte superior es bien complejo. Es bien complejo y está cerca de la vía aérea. Entonces, si tienes que echar agua, tienes que insuflar un montón de secreciones, y entonces mejor intubar al niño para que la vía aérea esté protegida. O sea, se vuelve un poquito más complejo. Y también la longitud. No es lo mismo que esté estenótico y que uno vea en la serie que está estenótico 1 centímetro a que está 5 centímetros. Es que dilatar 5 centímetros del esófago, a la gran, tal vez con el dilatador logras 1, tal vez 2 centímetros. Pero entonces ya dilataste, ya se llenó de sangre, ya se rompió la mucosa, pero tienes que bajar a seguir dilatando el resto. Entonces se vuelve complicado. Prevención, pues ya todas las que sabemos, o sea, no tengan esa cosa cerca de los niños. En eso se resume todo lo que dice en el cuadrito, ¿verdad? Y
con esto terminaríamos la clase de ingesta de cuerpos extraños. Yo les decía, es bien sencilla. Aquí no son cosas fisiopatológicas, astrales, gastroenterológicas, sino son cosas puntuales de saber cuándo actuar, cuándo llamar de urgencia, cuándo podemos esperar, cómo diferenciar algunos cuerpos extraños, cuáles son los más complejos o cuáles son los que más peligrosos pueden ser para los niños en particular. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Yo sí tengo una duda, doctor, con eso del bolo alimenticio. Esto sería como más por clínica, ¿verdad? Porque pues aunque le damos la radiografía, no es como que se va a hacer y si le ponemos medio contraste, pues como está todo tapado va a ser contraproducente porque al final que lo vomitaría, ¿no? Vomitaría el medio de contraste, correcto, Candy. Va a ser por clínica nada más. Decir, mira, estábamos comiendo carne y después de eso empezó con la molestia, ¿verdad? Es como más clínica. Y en dado caso, si pudieses ver medio de contraste in vivo, o sea, con fluoroscopía, ahí sí vas a ver que cae el medio de contraste y ¡puc! O sea, no pasa absolutamente nada y tú asumes que entonces hay algo obstructivo, por ejemplo, a nivel de la unión esófago-gástrica. Pero sí influiría más la clínica, porque una radiografía no lo vas a ver. Gracias, doctor. De nada, Candy. Bueno, muchas gracias por haberme esperado la media hora, por haberse atrasado, perdón, yo sé que es hora de cena y todo, pero muchas gracias, ya nos queda una nada más, que es la de sangrado de tubo digestivo, y pues ya estamos preparando con mucho cariño su examen, ¿no? Entonces, que pasen feliz noche, nos estamos viendo en el hospi y que pasen una buena noche. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Feliz noche. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, feliz noche.